La digitalización en el sector educativo no es algo nuevo. Durante los últimos años, numerosas plataformas, herramientas y metodologías se han ido abriendo paso para hacer de la enseñanza un mundo totalmente renovado. En la Educación a Debate, hemos querido explorar qué significa la digitalización en el ámbito educativo, los beneficios y las dificultades que conlleva y, sobre todo, hasta dónde pueden llegar las posibilidades de aunar la tecnología y la formación en el aula. La digitalización consiste en formar ciudadanos para un mundo digital usando herramientas apropiadas. Entonces, con esa doble brecha que nos hemos encontrado, por un lado la conectividad y por otro lado la formación. En el caso de los profesores han necesitado ayuda técnica y en el caso de los alumnos acompañamiento y concienciación. Entonces, el gran reto no es tecnificar todo, porque eso es fácil, llenar de aparatos y de estructuras los colegios, sino que el gran reto es cambiar o repensar lo que se enseña, la forma en que se enseña y sobre todo la manera de evaluarlo. Se trata de pensar cuál es la identidad que queremos tener en cada centro y con eso convertirlo y digitalizarlo. Lo principal son los procesos, entonces aquí los roles cambian. Los profesores son guías que deben acompañar al alumno para que ellos exploren y sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Desde el punto de vista de una editorial, la llegada de materiales digitales a la escuela que puedan utilizarse de forma independiente de los productos tradicionales. Esto para nosotros significa la digitalización. En el conjunto de la escuela es un aspecto más complejo porque incorpora también la llegada de dispositivos relativamente modernos y complicados de trabajar con ellos y lógicamente también incorpora pues la necesidad de una serie de comunicaciones, instalaciones como por ejemplo pues internet disponible para todo el centro y también por último disponibilidad de una serie de plataformas que tanto facilitan la función docente como la gestión de los centros. A mí me gusta decir que siempre hablamos de transformación digital o de digitalización, pero realmente lo que nos estamos enfrentando es una transformación social y esto abarca todo tipo de sectores y el más importante para la sociedad, que es la educación. Entonces creo que realmente la digitalización rompe con el paradigma de la educación y cómo debemos de evolucionar para adaptarnos a la sociedad digital que estamos viviendo en estos momentos. La adaptación de los materiales educativos a las nuevas tecnologías ha traído consigo una gran cantidad de ventajas, además de haber sido un elemento indispensable durante los periodos de confinamiento de la COVID-19. Una nueva forma de entender la educación que trata de aunar esfuerzos con los métodos más tradicionales. No me gusta hablar de ventajas o desventajas, porque lo que me gusta es decir que tenemos que aunar fuerzas. O sea, no es una lucha con la educación tradicional, al contrario, si lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas para construir la educación del futuro, ¿no? Y ahí la tecnología tiene su hueco. Y no podemos obviar que si educamos a nuestros alumnos de hoy como educábamos hace unos años, pues los estamos dejando cojos, o sea, estamos robando el mañana, ¿no? Bueno, yo creo que la ventaja más evidente es el feedback inmediato del proceso de enseñanza y aprendizaje. Obviamente la educación tradicional requiere una participación por parte de los docentes en cuanto a obtener una foto de qué está sucediendo en el aula. Tienen que hacerlo por vías tradicionales, recopilando ellos información, etcétera, etcétera. Lo cierto es que con herramientas digitales esto sucede de una forma automática y continua. Facilita la evaluación, facilita el cambiar la estrategia didáctica si en algún momento dado necesitamos adecuarla a los alumnos y alumnas. Bueno, yo creo que la principal virtud es esa, la inmediatez en cuanto al saber cómo va en la marcha del aula y luego, evidentemente, los productos digitales son más vistosos, generan más motivación en los alumnos. Yo creo que la educación es la base de cualquier sociedad y por ello debe evolucionar constantemente en base a la evolución de la propia sociedad. Entonces la ventaja principal es la capacidad de adaptación para formar y preparar a las nuevas generaciones al contexto actual, que como digo, vivimos en un mundo digital y por tanto la educación debe ser digital para formarnos y tener esa capacidad de adaptarnos al empleo actual. Toda esta adaptación tecnológica de la enseñanza no sería posible sin herramientas que lo lleven a cabo. Software, hardware, herramientas de gestión. Todo ello para consolidar el aprendizaje y dotar a los centros de una mayor agilidad y autonomía, y a los alumnos unas formas de aprender inimaginables hasta hace pocos años. Nosotros empezamos utilizando Apple, pero luego y Microsoft en todos los dispositivos, pero hemos apostado claramente por Google Space for Education
y con la herramienta de Chromebook. Entonces interactuamos con Classroom, ellos colaboran con documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, Jamboard, etcétera, y toda la comunicación la hacemos a través de Google Meet, el chat y el Gmail. Hay otras herramientas que utilizamos de otras empresas como EduPuzzle, ClassDojo, Genially, Flipgrid. Bueno, son muy variadas y no paran de salir herramientas. En cuanto a contenido, lo más utilizado por nuestra parte es el libro digital. Estamos hablando de que hoy por hoy no solamente se trata de educación digital pura, sino que toda persona que compra un libro en papel quiere tener un contenido digital asociado, es esencial, hasta el punto de que hoy por hoy el 96% de nuestros clientes de papel solicitan el producto digital, que es el compañero natural del producto tradicional. Y evidentemente esto va en crecimiento y sí es cierto que en los próximos años lo que vamos a ver es que además entran una serie de productos innovadores que no tienen equivalencia en papel y que son cada vez más importantes. De momento es incipiente, pero cada vez serán más importantes. Bueno, particularmente en nuestro caso, las tecnologías que más apostamos es la realidad extendida, que abarca la realidad aumentada y la realidad virtual, que son dos tecnologías que todavía no se han introducido con la fuerza que se estima para estas tecnologías, porque existe todavía un bache entre el hardware, entre la implantación del hardware en el colegio y el desarrollo de estas tecnologías, pero el potencial que tienen ambas es bestial y bueno, desde luego que serán unas tecnologías que se introduzcan con un gran potencial. Está claro que la tecnología no deja de evolucionar y que cada vez son más las herramientas digitales que tienen cabida en el aula. Pero, ¿llegará algún momento en que estos nuevos medios desbanquen a la educación tradicional? Tienen que convivir, van a unificarse. Y ahí lo más importante es la formación del profesorado. La formación continua es esencial para nuestros docentes. Necesitamos que ellos se formen no solo en la materia, que ya son grandes expertos en las materias que dan, sino también en la técnica, en la tecnología. Yo creo sinceramente que el futuro va por tener muchas metodologías de trabajo en el aula y no por que todo se convierta en digital. O sea, realmente educación tradicional, entendida como un libro de texto que se abre en el aula y todos lo siguen, eso ya hoy por hoy, gracias a las tendencias del profesorado, ya no está en el día a día del aula. No es tan normal como hace unos años. Hoy por hoy los profesores y profesoras trabajan por proyectos, les gusta hacer proyectos de clase invertida y les gusta utilizar una gran cantidad de materiales. Eso yo creo que es lo que va a ser la innovación, más que sea digital o tradicional. Como todo en la vida, lo más importante es el equilibrio y evidentemente la educación tradicional siempre va a tener cabida y debe tener cabida, ¿no? Porque también ayuda a desarrollar una serie de competencias en los alumnos que son iguales de importantes, ¿no? Como puede ser la propia concentración, el sacrificio o incluso el aburrimiento, ¿no? Que también son áreas, ¿no? que los niños también tienen que desarrollar, puesto que al final no todo en la vida es bonito, ¿no? Y divertido. Como se suele decir, el futuro ya está aquí. Pero eso nos deja con importantes incógnitas. Con todos estos avances tecnológicos que ya son utilizados a diario en el aula, ¿cuál será el siguiente paso en la evolución de la educación? Bueno, nosotros creemos que el gran paso es que el alumno debe ser el centro del sistema educativo. Para eso tenemos que fomentar su curiosidad, que se diviertan, que aprendan también sin profesores. Este es un gran reto, ¿no? Que ellos sean capaces de investigar, de explorar, sin nadie que les acompañe, ¿no? Se suele decir que tenemos nativos digitales, pero no siempre son competentes digitales, ¿no? Entonces debemos fomentar en ellos la creatividad, el pensamiento crítico, la proactividad, el manejo de la frustración y la incertidumbre. En resumidas cuentas, que aprendan a aprender. Bastante complicado. Puedo hablar desde el punto de vista de tecnología. Sí que estoy seguro que hay dos tecnologías que van a marcar el futuro, estoy convencidísimo. Una de ellas es el concepto de aprendizaje adaptativo, que de momento ahora mismo se utiliza ya bastante y a futuro, si mejora y se convierte en una herramienta útil para el profesorado, se implantará. Es cierto que es una herramienta más adecuada para matemáticas y para contenido instrumental que para contenido de tipo ciencias naturales o ciencias sociales, pero sí que yo creo que es una herramienta importante de cara a futuro inmediato. Y lo segundo, y más importante todavía, es la implantación de la inteligencia artificial. Eso creo que de momento estamos haciendo algunos experimentos
y de hecho Santillana tiene un producto que saldrá al mercado dentro de muy poco, basado en inteligencia artificial, pero pensamos que esto sí que es una cosa que puede cambiar muchísimo en el futuro. Y desde luego siempre, en ambos casos, siempre de la mano de los docentes, nunca sustituyéndolos. Porque yo lo que sí que creo que el siguiente paso en la evolución de la educación es que los profesores y profesoras tendrán muchísimo que decir todavía y siempre. Eso es mi idea, ¿no? Y desde el punto de vista de metodologías es muy difícil decirlo, porque realmente ahora mismo tenemos un boom del aprendizaje basado en proyectos que realmente es muy interesante y ha traído al aula mucha frescura y mucha forma de trabajar diferente, pero es cierto que esta es una metodología que existe desde el siglo XIX. O sea que en educación lo que se hace es adaptar una experiencia que existe, que tiene un recorrido muy largo y se va cambiando en función de los tiempos y de las posibilidades que tiene el aula. Creo que es muy importante seguir la teoría de Ken Robinson, que es un referente en cuanto a desarrollar la creatividad en el mundo educativo, y creo que es muy importante, ¿no? Y que está muy alineado también con las nuevas tecnologías, ¿no? Donde nos permite desarrollar unas competencias más creativas, ¿no? O con un futuro más asociado a la ciencia ficción, que realmente también hablamos siempre de digitalización como algo futuro, pero tenemos que ser conscientes de que la digitalización es pasado y que para construir el futuro es muy importante que desarrollemos la creatividad y esa habilidad, ¿no? Que es tan importante para la evolución del ser humano.